Buenos días. Vamos a iniciar este tiempo de culto santo. Vamos a iniciar con una oración siendo guiados por Pastora Mariana. Sí, vamos a ver. Señor, esta mañana venimos delante de su presencia con un corazón agradecido, Señor, por todas las bendiciones que recibimos de su parte durante esta semana, Señor. En esta mañana, Señor, queremos dedicarle este culto y estas alabanzas, Padre, para que usted las reciba como lo grato, Padre. Oramos por la vida de misionera Verónica, Padre, para que sea usted en su vida, que su Espíritu Santo le guíe, Padre, para la presentación de este mensaje y que el Señor pueda ser también de bendición para todos nosotros. Prepare nuestros corazones y apresure los pasos de nuestros hermanos que vienen en camino. Todo esto lo ponemos en sus preciosas manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Señor. Los invitamos a ponernos de pie para iniciar estas alabanzas. Busca primero el reino de Dios. No tenemos letra, pero ya no la sabemos todos. Busca primero el reino de Dios. Thank you.
Vamos a terminar con nuestro último cántico. Haces caminos. Te
invitamos a tomar asiento y a tener una oración personal en silencio. Buenos días. Vamos a iniciar con la fe de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a la muerte, al tercer día resucitó de los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en Jesucristo Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. ahora vamos a cantar el himno que
Señor, porque usted es el Dios creador del cielo y de la tierra, Señor. Y, Señor, usted también formó al hombre del polvo de la tierra y le dio aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Y lo puso en el huerto de Edén para que pudiera ser feliz y prosperar, Señor, y glorificar tu nombre. Y así, Señor, a través de esta creación, Señor, se manifestaba la gloria de Dios, Señor, en este mundo material. Mas, sin embargo, Señor, pecamos, Señor, caímos en pecado y este pecado nos hizo alejarnos de usted y tristemente fuimos esclavos del pecado y eso nos permitió vivir una vida en oscuridad, una vida sin propósito, pero especialmente una vida sin Dios. Mas, sin embargo, usted muestra su gran amor a nosotros, que aún siendo pecadores, envió a su Jesucristo, el cual nació en un pesebre, Señor, y nació como un bebé. Y a través de esto, Señor, inició su gran obra de salvación. A través de Cristo, Señor, el cual creció, Señor, y vivió entre nosotros. Usted nos mostró a este Emmanuel, el Dios con nosotros, Señor, y nos dio un sumo sacerdote verdadero. Pero no solo eso, sino que también a través de su sacrificio en la cruz, su sangre preciosa nos lava del pecado, Señor, y nos vuelve una nueva criatura. Y especialmente somos redimidos delante de usted y podemos llamarle Abba Padre, Señor, y también ser hijos de Dios, Señor. Continuamente recordar esta gran gracia de que usted nos sacó de la oscuridad a su luz admirable. Por eso deseamos alabarle y glorificarle, Señor, en este tiempo que es el día del Señor, el culto santo. Permite primeramente preparar nuestros corazones, Señor, para tener un corazón humilde y contrito delante de usted, Señor, reconociendo cómo usted nos ha salvado. Y también a través de este corazón prepararlo para recibir una palabra, Señor, porque usted desea que nos alimentemos de su palabra, que es el alimento espiritual, continuamente. Bendiga también este tiempo a su sierva misionera Verónica, Señor, para que usted le permita la guía del Espíritu Santo y la voz de predicación, Señor, para dar un mensaje poderoso y fuerte, Señor. Mi Señor, oramos para que todas las actividades de culto, la alabanza, la orquesta, los preparativos sean de olor grato delante de usted. Por eso, Señor, oramos también por todos los cultos que se están realizando por todo el mundo, Señor, para que también usted los guíe, Señor, y especialmente que sean de olor grato delante de usted. Te pido especialmente por la bendición misionero Jorge Antonio, para que le permita palabra y guíe del Espíritu Santo en este tiempo para el mensaje, y usted lo siga utilizando en la obra de República Dominicana, Señor, y de todo el mundo. Especialmente también te pedimos por la bendición misionero Rowan, Señor, para que usted le permita fortaleza en la palabra y guíe del Espíritu Santo para ser utilizado como instrumento para la obra de misión mundial, Señor, y nos permita tener gran visión de que tu evangelio llegue hasta un tomo de la tierra, especialmente en los países árabes, Señor, y en los países comunistas. También, Señor, tenemos gran visión, Señor, que usted nos permita levantar a muchos discípulos de todo el mundo, Señor. Especialmente oramos por América Latina, porque usted ha puesto gran misión en este continente, Señor. Especialmente oramos para que toda América Latina, Señor, también pueda ser conquistado por la palabra, Señor. Por eso oramos por los países que todavía no han llegado, Señor, el Evangelio, y especialmente permita establecer a misioneros para estos países, Señor, para que también la palabra llegue a estos jóvenes universitarios y puedan conocer grandemente. También, Señor, te pedimos especialmente para que también permita a América Latina, Señor, crecer como un rey sacerdote y nación santa para todo el mundo. Te pedimos muy especialmente también de este continente a México, Señor, porque tiene gran visión en nuestra nación. Bendiga, Señor, cada uno de los capítulos, Señor, para que también cada uno de los capítulos, Señor, puedan ser levantados Abraham y Sara, Señor, de fe en todo el mundo. Y muy especialmente te pido por el capítulo de Guadalajara, Señor. Bendiga esta obra aquí en Guadalajara, permite la guía, Señor, poderosa a través de su siervo misionero Timoteo Rey, misionera Hanna, Señor. Usted bendiga esta familia y a través de ella permite, a través de la palabra del Espíritu Santo, Señor, dirección para esta obra en Guadalajara, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permitas establecer a mí maestros de la Biblia, Señor, antes del 2044, Señor,
y también nos permitas desafiar en los campos universitarios, Señor, y predicar tu palabra en cualquier momento y en cualquier lugar. Especialmente también te damos gracias, Señor, por las iglesias hogareñas que usted ha establecido. Usted bendígalas y las siga fortaleciendo grandemente en la palabra, y que sean utilizadas como iglesias de una Antioquía para predicar tu palabra y para dar testimonio, Señor, de la gloria de Dios, Señor. También te pedimos para que usted establezca nuevas iglesias hogar, Señor, para que sea bajo tu voluntad, y especialmente también para que se pueda convivir una vida delante de los hombres, de cómo usted desea que, Señor, vivamos delante de usted. También, Señor, te pedimos muy especialmente en este tiempo para volver por las actividades de la lectura, Señor. Especialmente te pedimos por volver nuevamente al Sogan, al pan diario, Señor, a la lectura bíblica, y especialmente también a la meditación de la palabra. Ayúdanos continuamente a guardar estas actividades y renovarlas, Señor, para ser alimento espiritual y que sean buscados como la miel, Señor, dulces y agradables, Señor. También, Señor, te pedimos especialmente por la salud de nuestros hermanos, Señor, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de enfermedad. Usted esté con ellos. Te pedimos para que usted esté con cada una de estas actividades. Especialmente te pido por la pastora Paula y pastora Malena, Señor, para que usted esté con ellas y les dé fuerza continuamente y les permita recuperarse totalmente de cualquier enfermedad, Señor. También te pido, Señor, por la de tu siervo pastor Juan Carlos, Señor, pastora Narda, Señor, también por la salud de discipulana y de cada uno de nosotros, Señor, del hermano Juan Carlos. También oramos, Señor, por cada uno de ellos, para que con nuestra oración, Señor, pueda moverse el trono de Dios, Señor, y usted escuche bajo su soberanía, Señor, nuestra oración, y pueda darle esta sanidad física, pero especialmente siempre te pedimos por la sanidad espiritual de nuestras almas a través de la palabra y de la oración. Bendiga este culto, Señor, y que este culto sea de honor grato delante de usted. Yo te se lo pido en tu amado Jesucristo. Amén. Ahora vamos a cantar el himno 296. Señor,
nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 4, vamos a leer alternadamente los versículos del 1 al 24. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que dices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán la verdad y se asociarán las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Porque fuiste para ser calificado, y el tiempo de la partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su sueño. Procura venir pronto a verme. Porque tiene más días de pagar, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, presente de Gálatas, y vivo a la avance. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. Cae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestra palabra. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Saluda a Priscas y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Procura venir antes del invierno. Eubolio te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Ahora vamos a tener un especial por parte de la fraternidad de Nehemías.
parte de los señores. Buenos días a todos. Buenos días. Espero que se encuentren bien. El mensaje de ahora se titula Que prediques la palabra, en base a 2 de Timoteo capítulo 4, de los versículos del 1 al 22, siendo el versículo clave el 2, perdón. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Voy a orar. Señor, gracias por permitirnos estar aquí en el culto dominical para poder escuchar su palabra. Abra nuestros sentidos espirituales y nos ayude a recibir una palabra en el corazón para poder aplicarla en este tiempo. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En este capítulo veremos el solemne encargo de despedida de Pablo a Timoteo, siendo Pablo el padre espiritual de Timoteo, pues Pablo estaba consciente que su día estaba cerca para ser ejecutado y no sabía si iba a disponer de más tiempo para escribir una carta más. Pues por lo tanto, Pablo le estaba dejando un testamento a Timoteo y el contenido de este es el siguiente. Primero, en predicar la palabra. Segundo, cómo predicar. Y tercero, cómo es la vida de los predicadores. Pues este es un mandato que como cristianos debemos de cumplir. Es decir, esta palabra nos enseña que tenemos una misión en esta vida, la cual debemos cumplir sí o sí. Primera parte, que prediques la palabra. Primeramente, Pablo ordena lo siguiente a Timoteo. Veamos el versículo 1. Aquí, esto no proviene de Pablo, porque a él se le antojó, sino que proviene directamente de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Por eso, por la fe, aceptamos que juzgará a vivos y a muertos, porque como cristianos tenemos la esperanza que Jesucristo vendrá nuevamente, y por eso reconocemos su palabra, creyendo en el juicio y el reino de Dios. Esta orden debemos obedecerla absolutamente. No es asunto que si quiero obedecer o no. Veamos en qué consiste el versículo 2. Leámoslo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Que predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿A qué se refiere esta palabra? A la verdad del Evangelio, de la cruz y resurrección de Jesucristo. Veamos otra cita bíblica en donde Jesús comisiona a los apóstoles, en base a San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esto hizo Pablo, y predicó a los gentiles, obedeciendo el mandato del Señor. Recordemos que quien acepta y cree en el Evangelio será salvo y recibirá nueva vida. Amén. Entonces es necesario obedecer este mandato. Recordemos que debe haber predicadores de la palabra para poder sembrar la fe y así creer en la verdad de Cristo. Pues de lo contrario, ¿cómo habrá creyentes de la palabra? Por eso Dios quiere usar preciosamente nuestras vidas como predicadores para difundir el Evangelio y luego Dios hará la obra de salvación en cada uno de nosotros. Por lo tanto, a muchos
no les agrada VF, porque creen que la iglesia como tal ordena predicar la palabra, cuando realmente es un mandato directo de Dios, por lo cual al callar y recibir solamente la salvación propia, estamos siendo egoístas. La obra de Dios se convierte en una gran gracia para nosotros, porque nos salva del pecado, de la muerte eterna, de Satanás, de la ley y la ira de Dios. Y es así como debemos compartir la palabra con otros, porque Dios Trino planeó la obra de salvación y como predicadores nos volvemos intermediarios en este mundo. Pablo no solo cumplió esta palabra, sino que la transmitió a su descendencia espiritual. Meditemos en este tiempo que por gracia de Dios ha usado la vida de sus siervos y hemos escuchado la palabra y estamos aquí para ser salvos. Imagínense si nadie no nos hubiera hablado de la palabra, ¿dónde estaríamos? Demos gracias a Dios que por su amor y misericordia, por el oír vino la fe en nuestros corazones. Amén. Amén. Además, el apóstol Pablo es más específico y le dice a Timoteo lo siguiente. En el versículo 2b, en la Nueva Versión Internacional dice: persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Predicar no solo en situaciones fáciles o favorables, sino en situaciones difíciles y desfavorables. Es decir, estar listos en cualquier momento para predicar la palabra y no excusarnos que no se puede porque está difícil la situación. Siempre habrán dificultades. Por eso cada día debemos de tener ese anhelo de compartir la palabra, como Pablo lo hizo aún estando en prisión. Por lo tanto, debemos esforzarnos para predicar la palabra en el campo de misión que Dios nos ha encomendado. Por ejemplo, vemos ahora que hay limitantes para ingresar a la UDG. Entonces, ¿cómo puedo predicar? Pues debemos orar a Dios para que nos dé sabiduría del cielo y así estar preparados. Ante esta situación, podemos ir a pescar a sus alrededores. Por ejemplo, entre CUSEA y el Centro Cultural Universitario hay una plaza donde los estudiantes la utilizan para transitar y tomar el macro o el camión. Pues ahí hay muchos estudiantes. Podemos aprovechar, y no solamente universitarios, sino hasta de la prepa. También en el cual se encuentra al frente el mirador de la barranca. Ahí es un lugar de descanso donde muchos universitarios van de vez en cuando. Entonces, estos lugares son estratégicos para poder pescar. En base a esto, estamos fuera de tiempo y por lo cual les pregunto, ¿qué idea se les ocurre para predicar la palabra en los campos universitarios? Oro para que Dios nos ayude a levantarnos como predicadores de su palabra en los campus de la UDG y los estudiantes crean en el Evangelio de Cristo y puedan ser salvos. Y así cumplamos este mandato con todo corazón, con agradecimiento puro y sincero de Dios, que por eso podemos ser salvos. Amén. Amén. Esta palabra también nos dice cómo predicar. Veamos el versículo 12. En la versión Nueva Internacional dice: corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. En este tiempo sabemos
que el entorno no es fácil para poder predicar. Por eso Pablo dice, con toda paciencia y doctrina. No debemos olvidar el propósito de enseñar la verdad, aunque nadie desee escuchar. Pues recordemos que se nos hace difícil el escuchar debido a que en este mundo hemos vivido durante mucho tiempo en el poder del pecado y de la muerte, por influencia de Satanás. Por eso se nos hace difícil el escuchar y más aún comprender la palabra. Por ejemplo, los jóvenes en este tiempo no tienen ningún interés en la palabra. Manifiestan estar bien y fácilmente rechazan a Jesús. Mucho menos el profundizar la palabra. Es un tema que no les agrada. A ellos les gusta lo superficial. No quieren compromiso con nadie, sino disfrutar la vida tranquilamente y cómodamente. Por ese motivo es importante redarguir, reprender y exhortar cuando predicamos la palabra de Dios. Primeramente debemos iluminar y corregir a los que están equivocados y enseñar la verdad. Pues es urgente ayudarlos a encontrar el camino correcto, con el propósito que salgan de la ignorancia espiritual. También es necesario reprender, es decir, regañar, debido a que durante el camino correcto podemos desviarnos. Y si no hacemos esto, peligrosamente podemos perdernos con mucha facilidad. Aunque a nadie le agrada que nos regañen, ¿verdad? Pero es necesario. Aún humanamente los padres regañan a sus hijos por amor. También espiritualmente es necesario esto. Veamos que nos dice Proverbios 3, de los versículos 11 al 12. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Esto nos edifica y nos permite crecer espiritualmente. Sin regaños y sin disciplina no podemos lograr esto. Tercero, exhortar, el cual es animar. En el camino de la fe debe haber esta parte. No solamente ser regañados, de lo contrario, naturalmente, nos vamos a desanimar para seguir en el camino. Les hago una pregunta a todos. ¿El camino correcto es fácil o difícil? Difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos débiles y porque el enemigo también interfiere. Por eso no es fácil. Para esto necesitamos ser animados por Dios, es decir, experimentar el aliento de Dios. Sabemos que el aliento humano es pasajero y parcial, mientras que el de Dios es permanente e imparcial. Para esto debemos aceptar la corrección y reprensión de Dios a través de su palabra. Dios nos fortalece para que podamos continuar en el camino correcto. Él sabe que somos débiles y necesitamos su ayuda. Seamos sabios en este tiempo, también como cristianos y ovejas, aceptando la reprensión y advertencia de Dios a través de su palabra. Amén. Amén. Ahora debemos considerar cómo son las características de las personas en los últimos días. Veamos por favor los versículos del 3 al 4. Esto se refiere a que en los últimos días las personas van a rechazar la sana doctrina, es decir, la reprensión y advertencia de Dios. Y entonces, ¿qué van a aceptar?
afirmaciones absurdas como cuentos, mitos o leyendas. El deseo también de aprender nuevas cosas sin fundamentos, y escucharán de acuerdo a los deseos del corazón y lo que más conviene. Por ejemplo, asistir a iglesias donde no me reprenden y no me exigen el predicar la palabra. También donde no me piden entregar el diezmo, entre otras cosas. En el caso de los jóvenes, no desean escuchar que Dios creó al varón y a la hembra por la ideología de género. También el entregar la vida a Cristo, porque nuestra vida le pertenece a Él. Dedicar tiempo a Dios y a la palabra, porque tienen cosas más importantes aparentemente, y así entre otras cosas. Oro para que podamos predicar la palabra fuera de tiempo a los que no conocen la verdad, y sobre todo tener el corazón de apacentar con mucha paciencia para que puedan vivir conforme a la palabra de Dios, hasta que logren entrar al reino de Dios. Amén. Amén. Segunda parte, la vida como predicadores. Ante toda esta situación, Pablo le ordena a Timoteo que se mantenga firme en la fe. Veamos el versículo 5. Pues acá implica que pase lo que pase, no debemos ser influidos por nuestro alrededor, sino que debemos cumplir fielmente los deberes como proclamadores, apóstoles y maestros. Debemos difundir el Evangelio a toda costa y no rendirnos, porque muchos rechazan la palabra o nos desprecian. Aunque esto implique sufrir en este mundo, debemos de soportar. ¿Para qué? Para ganar la buena batalla. Como lo hizo Pablo, él meditó en su propia vida. Leamos los versículos 6 y 7, por favor. 1, 2, 3. Porque yo sé y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo, en el versículo 6, manifiesta que en su vida ofreció su cuerpo como sacrificio vivo y santo a Dios. Ya está por concluir este santo sacrificio, derramando su sangre de martirio y tomando el llamado de Dios a dejar este mundo. Por eso le confiesa y le encarga a Timoteo el ministerio del Evangelio. Es así como Pablo, como buen soldado de Cristo, dice: he peleado la buena batalla. Luchó contra el enemigo Satanás con la determinación de morir, teniendo en cuenta que en una batalla el ambiente es incómodo, es desesperante, donde alguien debe de morir, o el enemigo o uno mismo. Por lo tanto, espiritualmente también debemos de derrotar a Satanás y no dejar que nos venza. Debemos luchar para obtener la victoria. El ganar es una obligación como creyentes. Acabar la carrera, no solo participar y no terminarla, sino completar la carrera de la fe. Sabemos que las carreras son largas, pero ¿saben qué es lo mejor? La meta, la cual no está en este mundo, sino en el reino de Dios. Y con mucha convicción dice Pablo: he guardado la fe, pues la fe es nuestra arma en la carrera. Sin eso no tenemos esperanzas de entrar al reino de Dios. Entonces, ¿qué incentivó a Pablo para llegar al final de la carrera? Leamos el versículo 8, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues es justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que
todos los que tienen esa relación correcta con Dios, mediante la fe en Jesús. Y el juez justo es Jesucristo, que vendrá como juez. Esto es lo que hace superar toda dificultad y toda persecución en la vida como cristianos verdaderos, para luego tener la corona de Cristo. Consideremos que esta corona no es limitada, sino para todos los creyentes que esperamos la segunda venida del Señor y el reino de Dios. Alabado sea el Señor, que también nosotros como creyentes debemos pelear la buena batalla, correr la carrera de la fe, luchando en nuestro vivir diario con la armadura de Dios, que es la palabra y la oración, y así vencer a Satanás para completar la carrera hasta el final. Debemos tener también mucho cuidado de tomar otros caminos que no son los correctos, porque no tenemos el tiempo necesario para tomar uno u otro, porque peligrosamente podemos perder. Por eso, vivamos una vida digna y terminemos la carrera para entrar al cielo, poniendo la mirada y la esperanza en la corona de justicia que nos dará Dios. Amén. Luego Pablo hace una petición personal. Veamos los versículos del 9 al 12, en los cuales indica, primeramente, Demas, siendo un colaborador, su vida y sus valores permanecieron en el mundo. Es decir, nosotros tenemos dos opciones. Una, depositamos las esperanzas en el reino de Dios, o dos, amar al mundo. Solo podemos escoger una. No debemos permitir escoger amar al mundo, porque les pregunto, ¿qué recompensa tendréis? En cambio, la vida de Crescente y Tito, ellos pusieron sus esperanzas en el reino de Dios y fueron a otros lugares con fines de obra misionera. En el caso de Marcos se había alejado, pero por gracia de Dios posteriormente recuperó la fe. Por eso Pablo pide que lo traiga. En el caso de Tíquico, pues él entregó las cartas de Pablo a Efeso. También vemos que Pablo prácticamente estaba solo. Únicamente lo acompañaba Lucas, mientras que otros se alejaron. Lucas permaneció. Así es la historia de Dios. Unos se van y solo se quedan verdaderamente los que aman a Dios. Amemos a Cristo para permanecer hasta el final. Luego, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo que trajera? Veamos el versículo 13. Pues Pablo, estando en prisión, necesitaba abrigarse para poder sobrevivir el invierno. Y los pergaminos hacen referencia al Antiguo Testamento griego que Pablo llevaba consigo para poder leer y estudiar la palabra aún en los últimos días de su vida. Sorprendente, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran los sentimientos de Pablo hacia quienes lo traicionaron? Veamos los versículos del 14 al 16. Esto nos declara que Alejandro era un siervo de Satanás por el hecho que se oponía a la verdad del evangelio que Pablo predicaba. Por lo tanto, él obstaculizaba su ministerio y aún así Pablo no juzgó, a pesar de los males que le causaron, de quienes lo traicionaron y lo abandonaron, sino lo dejó en manos del juicio de Dios. Y también le aconsejó a Timoteo que se cuidara. ¿Cómo pudo Pablo entonces superar estas pruebas? Leamos el versículo 17, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero el Señor es tu cuidado
que todos se destruyen, así me libraron de la boca del león. Acá el Señor estuvo al lado de Pablo y Él lo fortaleció. Por eso Pablo confesó esto. ¡Qué maravilloso! Pablo no puso las esperanzas en los hombres, sino en el Señor, que no lo desamparó. Al contrario, lo apoyó para cumplir el ministerio como apóstol de los gentiles. Por esa razón, Pablo se aferró aún más. Leamos el versículo 18, por favor. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para hacer justicia. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo confió que Dios lo protegería y rescataría de toda obra mala y lo ayudaría a completar la misión. Aunque en el camino salieran enemigos, él confiaba que estaría salvo en manos de Dios y así glorificó y alabó a Dios. Oro para que confiemos solamente en Dios y no humanamente, ya que Él es el único que nos fortalece y no nos decepciona, no nos abandona. Por eso, encomendemos nuestra vida en manos de Dios y Él obrará. Amén. Amén. Les pregunto, ¿cómo se llama el título del mensaje? Gracias. Al final, Pablo intercambia saludos finales desde los versículos 19 al 22. Pues Pablo saludó a sus colaboradores fieles e instó a Timoteo a venir pronto 2 veces, con el propósito que era urgente entregar este legado espiritual antes de morir. Y así se despide: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros. Amén. Aprendamos de Pablo, que trabajó sirviendo la obra de Dios, tuvo mucha persecución y ataques de Satanás, por eso sufrió. Así, él no tuvo ningún temor a pesar de las circunstancias. Así debemos de ser, confiar en la voluntad de Dios, que nos apoyará, nos fortalecerá y ayudará a difundir el Evangelio. Bueno, con esta palabra, cuando leí el tema, lo tomé muy a la ligera. Que predique la palabra. Y dije en mi mente, si ya estoy predicando la palabra. Pero al profundizar, veo que Pablo dedicó su vida priorizando, difundiendo el Evangelio, aún en circunstancias malas o adversas. Por mi debilidad, estando en el lugar de Pablo, creo que me hubiera escondido o hubiera callado. Admito que no he tenido esa urgencia de llevar la palabra a los jóvenes universitarios, con esa pasión y firmeza como Pablo, para difundir el Evangelio. Veo que aún me falta mucho por aprender, teniendo paciencia y doctrina, porque a veces mi corazón ha llegado a desesperarse al ver cómo las ovejas no quieren escuchar la palabra, ni siquiera una pequeña meditación. Y eso de alguna forma me ha hecho sentirme habitada. ¿Saben? Satanás ha querido interferir para que me rinda. En ocasiones como esas me he sentido incómoda, pero sé que el camino de la fe es así. No todo es bonito, siempre habrán dificultades y debo luchar para continuar. Debo esforzarme más para seguir corriendo esta carrera y llegar a la meta, porque deseo y quiero entrar al reino de Dios y obtener la corona de justicia. Oro para que Dios me fortalezca para aplicar esta palabra, de seguir predicando fuera de tiempo y decir también: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe.
Amén. Amén. En conclusión, predicar la palabra es el mandamiento de Dios que nos dejó como un testamento. Como creyentes en Jesús, podemos recibir la salvación por medio de Él. Debemos vivir obedeciendo este mandato, aunque estemos en situación difícil, aunque nuestra vida esté en peligro, aunque hayan barreras que aparentemente no podemos desafiar. Debemos predicar fuera de tiempo, porque es la voluntad de Dios. Oro para que con esta palabra tengamos ese deseo y anhelo de difundir el Evangelio en la UDG, desafiando toda barrera y de esta manera apacentar a las ovejas para que puedan conocer la verdad del Evangelio. Así que vayamos a predicar. Amén. Una palabra, prediquemos la palabra con locura en este tiempo. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra que nos permitió. Ayúdenos a levantarnos como predicadores, Señor, y así muchos puedan escuchar de su palabra y puedan conocerle personalmente. Ayúdenos, Señor, sobre todo a desafiar toda barrera y así, Señor, llegar a las ovejas. Ayúdenos constantemente a cumplir esta palabra en nuestras vidas y así, Señor, muchos seamos salvos en este tiempo. Oro para que nos fortalezca cada día y nos ayude a alcanzar la meta, Señor, y cumplir esa carrera como Pablo lo hizo. Ayúdenos a ser como pequeños Pablos en este tiempo. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.